Bien, contento de poder compartir una segunda vez aquí en esta iglesia la predicación de la palabra y curiosamente coincide con este segundo anuncio de Jesús a sus discípulos sobre su muerte y su vida. En ese segundo anuncio encontramos el Evangelio muy resumido, muy sintetizado. Y para los que ya llevamos unos cuantos años en la fe, conocemos bien lo que significa el Evangelio, conocemos bien que ese Evangelio significa salvación para nosotros, pero cuando ya llevamos un tiempo en la vida cristiana, se presentan algunas complejidades, algunos problemas que tienen relación con cómo vivir esa vida cristiana. Desde que me convertí, este ha sido uno de los principales temas de interés para mí. Y recuerdo en una conversación con mi hermano, que él es creyente y de hecho se convirtió primero al Señor, que una vez hablando me dijo: creo que en mi biblioteca, mi pequeña biblioteca que tengo, diría que la mayoría de libros, si tuviese que poner una temática, sería sobre vida cristiana. Y recuerdo que me impactó porque luego fui yo a ver los libros que había comprado durante tantos años y comienzo y había muy pocos de introducción a la teología y tal. Eran prácticamente todo asuntos de vida cristiana. Y supongo que eso es natural cuando venimos a la fe, cuando conocemos al Señor. Queremos saber y experimentar qué significa vivir esta nueva vida, que se presenta en las Escrituras como una vida gloriosa, como una vida única. Y no solamente vivirla en la eternidad, después de pasar el umbral de la muerte física, sino cómo vivirla aquí y ahora. Así que en este mensaje quiero que veamos estos dos conceptos que aparecen aquí en este texto: la muerte y la resurrección de Cristo. Pero no solamente como esa base para la salvación, para nuestra justificación, para nuestro estatus delante de Dios, sino lo que ella significa para nuestras vidas, en el día a día. Muerte y resurrección, dos palabras que a nuestra sociedad les chirría. Muerte porque no nos gusta pensar en ella, ¿no? Queremos vivir indefinidamente. Y resurrección porque el secularismo imperante de nuestra sociedad lo toma como un mito, ¿no? Como una leyenda. Sin embargo, estos dos acontecimientos son fundamentales si queremos creer en el auténtico cristianismo. El credo de los apóstoles, aquel credo primitivo, ese resumen de la fe que tenían que confesar los primeros cristianos, dice que Jesús fue crucificado, muerto y sepultado, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Así que creer en estos dos acontecimientos es tan fundamental por las consecuencias que tiene para la humanidad, para ti y para mí. Porque si Jesús no murió en esa cruz, no hay perdón de pecados, no hay remisión de pecados. Y si Jesús realmente no resucitó de entre los muertos, todo lo que hemos creído los cristianos es una gran mentira. Asimismo lo expresa el propio apóstol Pablo. Así de honesto es el propio apóstol en Corintios, cuando escribe a los Corintios, de que si realmente la resurrección de Cristo no se efectuó, aún estamos en nuestros pecados y somos los hombres más dignos de lástima. Utiliza esta expresión. Así que quiero que veamos estos dos conceptos de muerte y resurrección, o resurrección como nueva vida. Y en primer lugar echar un vistazo al texto que nos encontramos aquí, de este segundo anuncio, y luego, en segundo lugar, ver cómo esa muerte y resurrección se aplica a nuestras vidas.
Esta es la segunda vez que Jesús enseña a sus discípulos acerca de su pasión, su muerte y resurrección. Y vemos que el primero que ha leído Rubén es el primer anuncio y es el más extenso. En este anuncio viene acompañada esa invitación de Jesús a que todo aquel que quiera seguirle debe pasar por el camino de la muerte a sí mismo, pero la muerte para encontrar otra cosa después de la muerte, es decir, esa llamada a morir no es un fin en sí mismo, sino que por detrás de esa invitación a morir se encuentra la verdadera vida. Así que es una invitación muy particular e inesperada, la negación de uno mismo, cargar la propia cruz y no aferrarse a la propia vida, es decir, ir a Él sin reservas, ir a Él sin querer retener nada de lo que somos, entregarnos por completo a Él. Y aquí está la promesa, porque sólo así, dice Jesús, podremos encontrar y experimentar la vida auténtica, que es la vida en comunión con Dios, la vida para la cual fuimos creados. Esta primera invitación que encontramos en este primer anuncio es, lo que dirían muchos, la base del discipulado cristiano. Un seguimiento sin reservas, pero para un fin mayor, encontrar la auténtica vida buena. Completamente desconcertante, ¿no? Creo que el mensaje cristiano, y este en particular, esta invitación de Jesús a todo aquel que quiera seguirle, es un mensaje que está tan lejos de los tantos mensajes positivos y motivacionales que imperan en nuestra sociedad. Este mensaje, esta invitación de Jesús es tremendamente contracultural en nuestra sociedad del bienestar, aquí en Occidente. Así que proyectos de vida que tengan como fin último el bienestar, el disfrute, la ausencia de problemas, personas que persigan esto como un fin, naturalmente no podrán aceptar este mensaje, ¿no? Este mensaje a una renuncia total de lo que son. Solo, ¿quién lo puede aceptar? Solo lo puede aceptar aquel o aquella persona que con ojos de fe puedan mirar que más allá de esa renuncia o después de esa renuncia total hay algo mejor, ¿sí? Hay algo mejor. Lo hará la persona que le crea a Dios, en que perdiendo aquello encontrará algo de muchísimo más valor, un tesoro mayor, o como vimos en aquella parábola del tesoro escondido en un campo que un hombre encuentra y con gozo vende todo lo que tiene para comprar aquel campo. Pero Jesús no invita a sus discípulos a transitar por un camino que Él mismo no esté dispuesto a seguir. Él irá primero, nos dice este primer anuncio. Su sufrimiento, muerte y resurrección será una obra única en el sentido de que es necesaria para la salvación del ser humano, pero como veremos luego, ese patrón de sufrimiento, muerte y resurrección constituye un modelo también para vivir la vida cristiana. Así que ha de ir primero. Con la llegada del Mesías se acerca el reino de los cielos, pero ese rey, curiosamente, no va a Jerusalén para ocupar el trono, o el trono de David, ni ningún lugar de prestigio, sino todo lo contrario. Va a Jerusalén para ocupar uno de los lugares más deshonrosos que podía ocupar un criminal, la muerte de cruz. Y este mensaje, naturalmente, aplasta todas las expectativas idealizadas que los discípulos tenían acerca de su maestro, el Mesías. Aplasta sus expectativas. De hecho, en los evangelios encontramos muchas referencias a la muerte y la resurrección de Jesús. Pero los evangelistas, en los 4 evangelios, cada uno de ellos registran 3 anuncios en los que Jesús predice su muerte y resurrección a sus discípulos.
Y curiosamente estos tres anuncios van acompañados de tres respuestas o de tres reacciones. Y esas tres reacciones, muy curiosamente, de sus discípulos, lo que nos muestran es la fragilidad de ellos, su propia debilidad, su propia incomprensión acerca de lo que Jesús va a hacer. Podemos ver que en el primer anuncio la reacción inmediata es de escándalo, de perplejidad total. De ninguna manera esto te acontezca, ten compasión de ti mismo, es el consejo de Pedro a su maestro. En este segundo anuncio de nuestro texto, la reacción es de tristeza. Ahora bien, ponerse triste ante la muerte de algún familiar o de algún amigo cercano es algo totalmente natural, esa tristeza. Pero la tristeza de los discípulos es de una clase distinta, es de una tristeza tan profunda que opaca la realidad esperanzadora de la resurrección, aquí anunciada también. Es una tristeza sin esperanza. Y en el tercer y último anuncio, que no lo hemos leído, la reacción es de egoísmo humano, responde al egoísmo humano. Después de que Jesús por tercera vez anunciara su muerte y resurrección, Jacobo y Juan y su madre van hacia él y lo que piden es un lugar prominente en su reino. Que mis hijos se sienten uno a la derecha y el otro a la izquierda. Es la búsqueda de estatus, de ocupar un lugar importante, destacado entre los demás, de quién sería el mayor entre ellos. Así que vemos tres anuncios en los evangelios acompañadas de estas tres respuestas humanas. Y la manera en que los discípulos responden a cada anuncio reflejan distintas reacciones humanas cuando nos encontramos con Cristo y su palabra. Reacciones que lo que ponen de manifiesto es nuestra fragilidad y nuestra naturaleza humana caída, afectada por el pecado. Tres respuestas que probablemente no esperaríamos de personas como los discípulos, pero la Biblia es bastante honesta, podríamos decir realista, o de hablar de realismo bíblico. La Biblia es bastante honesta, mostrando la fragilidad de ellos y de los creyentes en general. Perplejidad, tristeza profunda y motivaciones egoístas. Y examinando un poco esta primera reacción de perplejidad, creo que si somos honestos, cuando nos hacemos cristianos y vamos progresivamente conociendo al Señor, nos damos cuenta de que a pesar de todas nuestras teologías y todos nuestros sistemas doctrinales que podamos tener, Dios de alguna manera es mucho más que eso, ¿sí? Se escapa a veces de todas nuestras proposiciones. Y de alguna manera a veces, sí, nos deja perplejos. Conocer a Dios nos impacta. De modo que a veces nos quedamos sin palabras, o cuando vemos su actuar en la historia, o cuando vemos, por ejemplo, que su justicia, ¿sí?, puede incluso traer la muerte, incluso dentro de la propia Iglesia. ¿Esto nos deja perplejo? A mí me deja perplejo. Leer en Hechos y leer luego en Corintios que personas que no estaban cuidando la cena del Señor, dice Pablo, están muchos enfermos e incluso muertos, ¿no? Y parece que había sido el propio Dios. O cuando vemos a Dios en el Antiguo Testamento, ¿nos deja perplejos? Esta perplejidad creo que es natural a medida que vamos conociendo al Señor. Pero no solo es perplejidad, es una combinación extraña, ¿no? Porque por un lado hay perplejidad, te quedas impactado, los discípulos se quedaban impactados con su maestro, como vimos en el sermón de J.J., el Señor del mar, ¿no? Cuando Jesús calma la tormenta. Pues en ese evento, la respuesta de los discípulos no fue miedo al mar, fue miedo al maestro. ¿Quién es este hombre? Entonces, esa perplejidad es natural al conocer al Señor, pero es una perplejidad acompañada
de su amor y de su misericordia. Es una combinación muy extraña, muy única. Tristeza profunda, tristeza sin esperanza, esta segunda reacción que encontramos aquí en nuestro texto. Creo que cuando nos encontramos con Cristo y su palabra, muchas veces experimentamos esta tristeza precisamente por cosas que sabemos del Señor, por cosas que Él nos ha revelado en su palabra. Los salmos están llenos ¿de qué? De gritos a Dios en angustia, ¿pero por qué? Porque saben cosas de Dios. Y en los salmos muchas veces vemos que si Dios es justo, si Dios es santo, ¿no? ¿Por qué estoy pasando por lo que estoy pasando? Es ese sufrimiento también, esa tristeza. Pero que en las Escrituras y en los Salmos siempre se nos llama a esperar, ¿sí? Los Salmos, que están llenos de gritos de angustias, siempre nos alientan a esperar en el Señor, a tener esperanza. Y la tercera reacción, motivaciones egoístas, las que vemos en Jacobo, Juan y su madre. Esto nos muestra que a veces podemos venir al cristianismo por las razones equivocadas, ¿sí? Si venimos al cristianismo pensando que eso nos solucionará algún problema, y puede hacerlo, no digo que no, pero podemos venir con motivaciones muy egoístas, y este egoísmo puede estar presente en los cristianos también. Puede estar presente, de hecho estaba presente en los discípulos. Y estos egoísmos lo que hacen es buscar a Dios por las razones equivocadas, pero traen también mucha destrucción en medio de la comunidad, ¿sí? Peleas por querer destacar, sobre todo, peleas de estatus, discordia, etc. Pero vemos que Dios, Jesús, se revela como un Dios misericordioso y paciente con las debilidades de los discípulos y con nuestras debilidades. Nos acompaña, ¿sí? A pesar de ver este tipo de reacciones que están en los discípulos y que pueden estar en nosotros, nos sigue acompañando, nos sigue pastoreando, para que nosotros también lleguemos a un punto en ser pacientes con las debilidades de otros, con las debilidades de mi prójimo. Bien, estas tres reacciones. En este segundo anuncio, que es un resumen del primero, cada anuncio enfatiza, digamos, algo nuevo, ¿sí? Entonces, si el primer anuncio enfatizaba los padecimientos de Jesús, Jesús irá a Jerusalén para padecer por mano de sacerdotes, escribas y tal, este segundo anuncio lo que enfatiza es que ese sufrimiento vendrá a través de la traición. Nos dice este texto que el Hijo del Hombre será entregado, ¿sí? Será colocado en las manos de otro. Alguien le entregará. Y sabemos que esa traición viene de su círculo más cercano, uno de sus discípulos. ¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré, dijo Judas a los principales sacerdotes. Y ellos señalaron 30 piezas de plata. Esto es lo que enfatiza este segundo anuncio. Será entregado. Esto quiere decir que Jesús voluntariamente se dejará colocar en las manos de otro para que acaben con su vida. Pero eso vendrá a través de sufrir la traición. Jesús sufrió la traición, Pablo sufrió la traición, y probablemente tú tengas que sufrir la traición en alguna medida. ¿Han traicionado tu confianza alguna vez? Puede que la estés sufriendo ahora, o la hayas sufrido en el pasado, o que tengas que pasar por ella en el futuro. Esta es una clase de sufrimiento emocional tremenda, especialmente cuando viene de personas queridas en quienes habías confiado. Pablo experimentó esto cuando se sintió abandonado por alguno de sus colaboradores en el ministerio cristiano. Le dice a su discípulo Timoteo: ya sabes que
ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Y luego también dice que Demas, otro compañero, Demas me ha desamparado amando este mundo. Así que esa traición de Jesús la experimentan también los apóstoles y la podemos experimentar nosotros. Pero creo que si somos honestos, nosotros también podemos ser los causantes de traicionar a otro. Lo hacemos, por ejemplo, cuando murmuramos de nuestro hermano, hablando de él a sus espaldas. O cuando levantamos calumnias sobre otros, cosas que no son ciertas. O algunas cosas que pueden serlo, pero lo hacemos para dañar su imagen, manchar su nombre. El cónyuge que escuchó esas promesas de su futuro esposo o esposa de cuidado, amor, compromiso, pero que ve poco de eso en su realidad matrimonial, puede sentirse también traicionado. Así que nosotros podemos participar también en alguna medida de esta traición. Y nos dice el texto que será entregado ¿a quién? Aquí no habla esta vez de líderes religiosos, como en el primer anuncio, sino de hombres en un sentido general. Será entregado en manos de hombres. Es decir, judíos que forman parte del pueblo de Dios, pero también gentiles, probablemente romanos. Y ya sabemos que los judíos, los líderes judíos, idean el complot para apresarle, pero que finalmente es a través de los romanos y de Poncio Pilato que él es sentenciado a muerte. Lo que esto representa es el rechazo natural a Dios que surge de nuestro corazón caído. ¿Por qué? Porque como dice Juan, la luz, Jesús, vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas, detestaban esa luz, querían acabar con ella. Esto nos muestra que por naturaleza tenemos una relación antagónica con Dios y nacemos ya de hecho en ese estado. Hay un sermón, un sermón histórico que fue predicado en los Estados Unidos de Jonathan Edwards y el título es Pecadores en las manos de un Dios airado. Título tremendo, ¿no? Pecadores en las manos de un Dios airado. Y en este sermón, Jonathan Edwards lo que hace es hacer una descripción bastante gráfica de lo que podría significar caer y experimentar el juicio de Dios. Un sermón polémico. Pero R.C. Sproul, en su libro La santidad de Dios, tiene un capítulo donde él hace un cambio de palabras en relación a este texto, a este sermón de Jonathan Edwards. En vez de pecadores en las manos de un Dios airado, él pone un capítulo titulado Dios en las manos de pecadores airados. Al revés, Dios en las manos de pecadores airados. Y lo que nos muestra allí este autor es que Cristo es ese Dios hecho hombre entregado en las manos de pecadores airados contra él, que quieren acabar por completo con él. Traición, experimentar la traición y será entregado en manos de hombres en un sentido general. Muerte y resurrección. La muerte y la resurrección de Jesús. Este segundo anuncio y el tercer anuncio forman parte de la profecía que encontramos en el Antiguo Testamento. Cuando Jesús resucita y se encuentra con aquellos discípulos de camino de Emaús, aquellos discípulos deshechos, ¿sí? Sin esperanza, Jesús les increpa, ¿sí? Jesús les increpa y les llama que tardos para entender, tardos para oír todas las cosas que los profetas han dicho. Y lo que dice es, ¿no estaba escrito que el Cristo padeciera y entrara en su gloria? Que el Cristo padeciera
y entrara en su gloria. Sufrimiento y gloria. A lo largo de toda la Escritura vemos que esto es como una especie de patrón o de plantilla que Dios utiliza con su pueblo. Los sufrimientos de Cristo, a medida que la revelación de Dios va avanzando, quedan muy explícitos, por ejemplo, en Isaías, el siervo sufriente, ¿no? Pero antes de ser tan explícito, Dios ya va anunciando que alguien morirá y que después de esa muerte habrá gloria. Y lo va haciendo a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Sufrimiento y gloria. El pueblo de Dios tiene que experimentar algún tipo de muerte antes de la gloria o la vida resucitada, ¿sí? Por ejemplo, José es vendido por sus hermanos, tiene que ser vendido por sus hermanos antes de llegar a gobernador de Egipto. Sufrimiento y gloria. El pueblo de Dios tiene que pasar antes por el desierto. Debe pasar primero por el desierto para luego llegar a la tierra prometida. Sufrimiento y gloria. David tiene que ser perseguido por Saúl antes de ocupar el trono. Así que vemos que este patrón de ese sufrimiento y gloria no solamente es algo dicho por los profetas sobre el siervo sufriente, sino una especie de plantilla que vemos a lo largo de todo el Antiguo Testamento y que tiene su cumplimiento definitivo en la obra redentora de Cristo. Sufrimiento y gloria. Antes de pasar a la segunda parte de cómo muerte y resurrección se aplican a nuestras vidas, ya os adelanto que ese patrón que ha estado siempre presente, ¿sí? Primero sufrir para luego disfrutar de la gloria, es un patrón que está presente en la vida de todo cristiano. Bien, la muerte y resurrección de Cristo, hemos hablado un poco sobre ello. La muerte y resurrección de Cristo en nosotros. Dice Bonhoeffer en el libro El costo del discipulado, cuando Cristo llama a un hombre, a una mujer, cuando Cristo llama a un hombre, lo que hace es invitarlo a morir. Esta es una de las frases de Bonhoeffer. Cuando Cristo llama a un hombre, lo invita a morir. La vida que llega a través de la muerte es una de las paradojas más profundas tanto de la fe cristiana como de la vida cristiana. La perspectiva bíblica radical es considerar la muerte no como el fin de la vida, sino como la entrada en ella. Y Pablo, en Romanos, describe a los cristianos como quienes han vuelto de la muerte a la vida. ¿Qué clase de muerte? ¿Qué clase de muerte es esta? Cuando Jesús hace esa invitación en ese primer anuncio de cargar la cruz. No diría que en primer lugar es la muerte física, sino un tipo de muerte al hombre y mujer autónomos, es decir, sin Dios en sus vidas. Es la muerte al yo, al viejo hombre, la muerte al pecado. ¿Y cuándo sucedió esto? ¿Cuándo sucedió esta muerte del cristiano? Quizá no lo sabías cuando aceptaste a Cristo, pero ocurrió ese día. Ese día en el que te diste cuenta que tus pecados eran una ofensa para Dios, que tus pecados traían infelicidad a tu vida y que tus pecados tendrían como consecuencia el juicio de Dios, y creíste plenamente en todas las promesas de salvación de Jesús, ese día, dice la Biblia, que tu antigua vida sin Dios, tu yo autónomo, fue crucificado en esa cruz. Yo cuando me convertí no lo sabía, fue luego, ¿no? Estudiando la palabra, pero esta idea, es una realidad.
no es una idea vaga, no es ni siquiera un pensamiento. La realidad de que estás muerto con Cristo, de que has muerto con Él en la cruz, es una realidad como este micrófono. Pasa que es una realidad invisible, ¿no? Pero no por ser invisible es menos real. Y esto es importantísimo para conocer nuestra propia identidad. Quizá no lo sabíamos, pero la Biblia es clara, como decía, que en ese día nuestro antiguo yo quedó enterrado, fue crucificado y sepultado con Cristo. Esto nos habla de esa unión con Jesús que tiene todo creyente. No una unión de compañerismo solamente, no una unión de amistad, no una unión de relación, sino es una unión espiritual en el sentido de que Cristo, el Espíritu de Cristo, vive en todo cristiano, ¿sí? Por eso que Pablo, siempre que se dirige a los cristianos, habla de ellos como los de Galacia que están en Cristo, los de Corintio que están en Cristo, los romanos que están en Cristo. Y hace referencia a esa unión que tenemos con Él. Bonhoeffer, sigo citándole, dice: el primer sufrimiento de Cristo que todos debemos experimentar es la llamada que nos invita a liberarnos de las ataduras de este mundo. Es la muerte del hombre viejo en su encuentro con Cristo. Quien entra en el camino del seguimiento se sitúa en la muerte de Jesús. Transforma su vida en muerte y así sucede desde el principio. Así que Jesús, en este llamado que nos hace, sí que promete una vida. La vida auténtica, podríamos decir. Promete, podríamos decir incluso, el descubrirse a uno mismo, aunque al precio de la negación. La verdadera vida al precio de la muerte. Pablo dice que Él fue crucificado con Cristo y que aquellos que pertenecen a Cristo han crucificado su naturaleza caída con todas sus pasiones y deseos. Hay un tipo de vida que conduce a la muerte, esto es la vida sin Dios, aquí en el presente. Este tipo de vida conduce a la muerte y también hay una clase de muerte que conduce a la vida. La muerte al yo es lo único que conduce a la verdadera vida. De modo que si queremos vivir una existencia de verdadera realización, debemos condenar a muerte todo lo malo. La única manera de alcanzar la plenitud de vida es morir. Pero creo que la tendencia nuestra, natural, es evadir el sufrimiento, ¿no? Si podemos tomar un atajo, mejor. Pero realmente si queremos experimentar aquí y ahora la verdadera vida, la vida auténtica, la vida con Dios, no hay ningún atajo, tenemos que pasar por ahí. Tenemos que pasar por experimentar lo que significa la muerte a nuestros deseos y pasiones más profundos. Y realmente se vive como una muerte, ¿no? No sé cuál es la lucha aquí de cada uno. Bueno, algunos hemos podido compartir algunas de nuestras luchas, pero realmente cuando esos deseos, esas pasiones vienen, en la forma en la que vengan, el deseo de murmurar, el deseo de una mala palabra, el deseo de estallar en ira, el deseo por alguna sustancia, por el alcohol, cuando experimentamos que ese deseo busca dominarnos, resistirlo, soportarlo, a veces se vive como una auténtica muerte. Pero ese es el camino. Si realmente quieres vivir una vida auténtica aquí y ahora, en la vida temporal, hay que pasar por ahí. Tenemos que pasar por ahí, no podemos evadir ese camino.
Cada persona lleva su cruz. Llevamos la misma cruz. La medida es diferente para cada uno. Dios honra a este con un gran sufrimiento. Le concede la gracia del martirio. A otro no le permite que sea tentado por encima de sus fuerzas. Sin embargo, es la misma cruz. Y creo que incluso podríamos decir que el deseo de no sufrir, de evitar pasar por la insatisfacción de complacer esos deseos en la forma en la que vengan, casi podríamos decir que es esperable, que es natural, no queremos sufrir. Y lo digo porque incluso Jesús, en las horas previas a su muerte, lo que le pide a Dios es que pase de él ese cáliz, que pase de él el cáliz del sufrimiento. Y ahí vemos con toda honestidad que él no desea sufrir eso. Sin embargo, sabemos que se somete a la voluntad del Padre. Y así nosotros creo que muchas veces queremos que el sufrimiento pase de nosotros. Jesús pide al Padre que pase de él ese cáliz. Y el Padre escucha la oración del Hijo. El cáliz del sufrimiento pasará de él, pero únicamente bebiéndolo. Así que sí, ese sufrimiento, esa angustia, cuando vengan nuestros deseos, sí, pasarán de nosotros, pero únicamente soportándolos, únicamente no satisfaciéndolos. Así que solo después de esa muerte hay nueva vida, hay la posibilidad de experimentar una vida auténtica. Y me gustaría animaros y animarme a mí a eso, a no rebajar las exigencias de Cristo. Es una tentación grande, es una tentación inmensa. Pero Jesús, en esta invitación que nos hace, es a renunciar a todo, a renunciar absolutamente a todo, a ir a Él sin reservas, porque solo entonces podremos experimentar la auténtica vida. Me gustaría dejaros con unas palabras de Francis Schaeffer en su libro La verdadera espiritualidad sobre experimentar la vida auténtica aquí y ahora. Él dice: según la Biblia tenemos que vivir ahora una vida sobrenatural, en la vida presente, de una manera tal que ya nunca jamás podremos volver a vivirla por toda la eternidad. Estamos llamados a vivir una vida sobrenatural ahora por la fe. La eternidad será maravillosa, pero hay una cosa que no habrá en el cielo, y es el llamado, la vocación, la posibilidad y el privilegio de vivir una vida sobrenatural aquí y ahora por la fe antes que podamos ver a Jesús cara a cara. O sea, hay algo que no podremos disfrutar en la eternidad. ¿Cuál es? La posibilidad de vivir una vida resucitada aquí y ahora. Acabo con una cita también de Bonhoeffer, ya no sobre esa muerte al yo, sino sobre su muerte física. Se dice que cuando le apresaron por resistir al régimen nazi, estuvo 3 años antes de ser sentenciado a la horca, y cuando ya estaba el día en el que iba a ser ahorcado, se dice que fue al patio donde estaba la horca y se dijo a sí mismo y a su compañero que estaba al lado: este es el final, dijo Bonhoeffer, este es el final y para mí es el comienzo de la vida. Y digo, qué manera más gloriosa
de dejar este mundo, ¿no? Qué palabras más esperanzadoras.